Queridos hermanos, qué gusto saludarles una ocasión más a su espacio Creciendo en la Palabra. Ya sabe usted que semana tras semana nos encontramos en este espacio mediante este canal con el propósito de compartir con usted el estudio de la lección de la escuela sabática. Y hemos llegado ya a la lección número 7, el problema del mal, una lección bastante interesante como las demás que hemos estudiado durante estos meses de enero y febrero. Y cada vez vamos aprendiendo más acerca del asunto del amor de Dios. Nos está llevando esa lección a servir a ese Dios de amor y también demostrar ese amor a nuestro prójimo. Sin embargo, esta lección hace una pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y el problema del mal, que es una realidad a la cual usted y yo nos enfrentamos como cristianos, y podemos ver cómo el mal a veces puede llevarnos a perder nuestra fe en el Señor y preguntar, pero si yo sirvo al Señor, ¿por qué me pasa esto? Bueno, vamos a hablar este tema en esta lección y le invito para que juntos nos acompañe durante estos siguientes minutos en este espacio en el cual aprenderemos acerca de la lección número 7. Me da mucho gusto saludarle, qué bueno que siempre nos escribe en el cuadro de comentarios, que siempre deja sus mensajes. Lo invitamos para que lo siga haciendo, deje desde dónde nos está sintonizando. Siempre tomamos este espacio para poder saludar y ha llegado este momento para darle la bienvenida a los pastores que están con nosotros en esta mesa de estudio y también ellos tienen saludos porque leemos sus comentarios y queremos saludar a algunos hermanos en particular y algunos lugares desde donde llega este video. Y quiero darle la bienvenida primero al pastor Jesús Villanueva. Pastor, bienvenido. Qué bueno que nos acompaña. Él es pastor del distrito de Aragón. Pastor, bienvenido. Así es, gracias pastor, pastores, gracias a los hermanos que nos ven a través de las plataformas, gracias por estar aquí una semana más. Tenemos varios saludos, pastores, de diferentes partes de la propia República Mexicana y nos gustaría poder leerlos. Por ejemplo, nos saluda la hermana Soledad de la iglesia de Oblatos, que se encuentra en Guadalajara. A ella mandamos un saludo muy especial. También nuestra hermana Blanca, que nos escribe desde Sinaloa, precisamente desde Guasave. Nos pide incluso oración por la zona y la situación que están viviendo allá. Desde Los Cabos, San Lucas, también de Veracruz, de la Universidad de Navojoa, y también un saludo por ahí a la iglesia de Salamanca, Guanajuato, que también nos sintoniza. Un saludo a cada uno de ustedes y gracias por estar aquí en este espacio con nosotros. Muchas gracias, Pastor Jesús. Bueno, son estos saludos en toda la República Mexicana, que hay más estados, ¿verdad? Pero qué bueno que durante esta lección nos está escribiendo ya desde dónde nos está sintonizando para que en la próxima lección podamos saludar a los hermanos. Pastor Oscar, bienvenido también. Usted lo conoce muy bien al Pastor Oscar Bolaños. Pastor, bienvenido. Gracias. Qué bueno que está con nosotros. Un placer, Pastor. Gracias por la invitación de poder estudiar juntos esta hermosa lección y agradecer a nuestros hermanos también de otros países que nos ven, pastores. Somos internacionales, nos da gusto que nos puedan sintonizar desde Guatemala, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, si puedo mencionar algunos. Especialmente algunas hermanas, quiero mandar aquí saludos a nuestra hermana Martina Severino, ella es de Galicia, España, y a nuestra hermana Maideli, ella es de Guatemala. Ellos nos han escrito, pastor, también, y otro pedido de oración es orar por nuestros hermanos migrantes. En este momento conocemos la situación y los podamos poner en manos de Dios. Amén. Muchas gracias, Pastor Oscar. Bueno, entonces mandamos también saludos a estos países, diferentes lugares que nos acompañan en este espacio en Creciendo en la Palabra. Y bueno, hermanos, también saludamos a nuestros hermanos de la Asociación Metropolitana, aquí en la Ciudad de México, que el Señor les bendiga, diferentes distritos, diferentes lugares, diferentes iglesias sintonizan este espacio y qué bueno, es bueno el espacio, hermano. Por ejemplo, hay una hermana que nos manda saludos, la hermana Olga Falcón, que constantemente, juntamente con el hermano Jesús Torres, ven este espacio para aprender. La hermana Rosario también, Rosario Bendaño, que también ve el espacio, que Dios les bendiga. Bueno, vamos entonces a abordar la lección número 7. El problema del mal. Usted va a poder ver en la pantalla los temas que abordaremos en esta lección y el primero es ¿hasta cuándo, Señor? La segunda, detrás de vestidores, y el tercer tema, la libertad de elección. Le invitamos para que juntos entonces aprendamos en estos siguientes minutos y le desafío, le invito a que memorice el versículo de memoria que aparece en Apocalipsis 21:4 que menciona: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
memorice el versículo de memoria y compártalo en su clase de escuela sabática. Oremos, vamos a orar y pedir la bendición de Dios entonces para comenzar este repaso. Señor, le damos gracias porque usted nos permite estudiar tu palabra, aprender más acerca de tu gran amor, como también podemos aprender en esta lección que usted siempre está al control. Y aunque no encontremos las respuestas a tantas preguntas en cuestión del problema del mal, usted nos da la certeza de que está con nosotros, tal como lo prometió, todos los días hasta el fin del mundo. Diríjanos en esta lección, que el aprendizaje, que los comentarios de los pastores pueda ser de gran bendición y que los hermanos puedan aprender y compartir también que usted siempre está al control de nuestra vida. Guíenos durante esta lección, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hacemos una breve pausa, regresamos. Estamos de vuelta y entonces abordamos el primer tema, ¿hasta cuándo, Señor? Usted puede encontrar en la Biblia diversos pasajes bíblicos donde aborda tal cual esa pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Mayormente la hemos escuchado o la hemos leído en Apocalipsis, en el capítulo 6, donde dice el versículo 9, los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado, estaban debajo del altar y surgió la pregunta, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Como también fíjese que este pasaje lo podemos, más bien la frase ¿hasta cuándo, Señor? La podemos encontrar en el Salmo 13, versículo 1 y 2, que dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Escribe o expresa David. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo? Y aparece en el Salmo 94, déjenme leerlo rápidamente, Salmo 94, versículo 3. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? Habacuc capítulo 1, versículo 2 y 4, Jeremías 12, 1, Jeremías 12, 4. Podemos encontrar esta frase, ¿hasta cuándo, Señor? Y es que el problema del mal, lamentablemente a los seres humanos, nos toca experimentar el dolor, el sufrimiento. Y a veces puede pasar en nuestra mente la misma frase, ¿hasta cuándo, Señor? Queridos pastores, y empiezo con usted, pastor Jesús, ¿cómo el ser humano ha experimentado el problema del mal? Porque es un problema del cual, pues Dios no es el autor, pero sí el ser humano ha sufrido las consecuencias del mal, pastor. Sí, sí, pastor. Este tema, mis hermanos, es básicamente desde el origen de nuestra propia creación, un poco más adelante, cuando la primer pareja en ese paraíso edénico cae y entonces se introduce nuestra actual situación o condición de una raza caída, de una raza humana defectuosa, lastimada por el pecado, y se introduce, por lo tanto, el asunto del dolor, el asunto del mal, el asunto de todo lo que echa a perder nuestras familias, nuestras vidas, nuestra salud, nuestra integridad. Este problema del mal, mis hermanos, mis pastores, no es algo que nosotros podamos explicar plenamente. De hecho, me parece prudente abordarlo desde esa perspectiva. Por más que en la Escritura hay evidencia de que ya se batallaba con eso, de que ya había preguntas, ya había inconformidad, incluso por parte de las personas justas, también podemos ver que no hay una respuesta clara o que pueda satisfacer a todo corazón humano y entonces quedarnos tranquilos y decir, oh, ya lo entendí, y entonces ya no voy a comentar nada. En diferentes momentos del relato bíblico, diferentes personajes, reyes, profetas, patriarcas, se cuestionaban acerca de por qué lo que estaban sufriendo y podemos ver en esta parte varios pasajes del Antiguo Testamento en donde esta expresión o esta realidad del mal con nosotros es justamente algo cotidiano, algo que pareciera no terminar. Quisiera abordarlo, por lo menos desde uno de ellos, en Job capítulo 21, en donde Job parece tener dudas, parece estar cuestionando algunas cosas. En algún momento David también lo hace. En el versículo 7 de Job 21, por ejemplo, dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún
crecen en sus riquezas, su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, no viene azote de Dios sobre ellos. Y empieza a formular una serie de, parecieran quejas o inconformidades de parte del patriarca Job acerca de cómo las personas que se alejan de Dios o que no guardan un principio de vida que armonice con su voluntad, y no sufren quizás de la misma manera o aparentemente como él lo estaba haciendo, él que trataba de ser justo, que trataba de hacer las cosas bien, y probablemente ahí, Pastor Isaí, podemos traerlo a nuestros días y sentirnos identificados también, en algún momento tratando de respetar el sábado, tratando de no mentir, tratando de hacer las cosas como Dios nos pide. Nos damos cuenta que no somos exentos de padecer el mal. Correcto. Y algunas personas que quizás, por lo menos bajo nuestra lupa, no obedecen la palabra de Dios o inclusive viven una vida completamente ajena a su voluntad, parecieran prosperar y entonces parece no tener una respuesta lógica, y hace eco esta pregunta, pastor, que usted mencionaba en la parte introductoria y que la tiene la lección: ¿hasta cuándo, Señor? Como una queja casi universal de todo hijo de Dios por ya no querer padecer este tipo de realidades. Sí, pastor, estos textos, por ejemplo, que la lección de esta semana tenía, vuelven a esas preguntas que el mundo tiene, nosotros posiblemente también como hijos de Dios tenemos, esas preguntas que resuenan, pero hay un clamor, como lo dice Habacuc capítulo 1, el versículo 2: ¿hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú me escuches y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves? Ese clamor que, pastor, pienso nos deberíamos unir nosotros a ese clamor, número uno, con esperanza, pero número dos, con compromiso de que esa es nuestra misión, pastor. Es decir, con esperanza, sabiendo que Jesús venció. Quiero leer el Salmo 22:1. Esas son las palabras que Jesús ocupó, por cierto, también en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y hay una gema de la hermana Huay, pastores, que quiero compartir, que hablan precisamente sobre eso. Dice: ¿oh, hubo alguna vez sufrimiento y pesar como el que soportó el Salvador moribundo? Lo que hizo tan amarga su copa fue la comprensión del desagrado de su Padre. No fue el sufrimiento corporal lo que acabó tan prestamente con la vida de Cristo en la cruz. Más bien fue el peso abrumador de los pecados del mundo y la sensación de la ira de su Padre. La gloria de Dios y su presencia sostenedora le habían abandonado. La desesperación le aplastaba con su peso tenebroso y arrancó sus labios pálidos y temblorosos el grito angustiado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero después de eso, pastores, y viendo esta escena, Jesús hace una frase, exclama algo que, pastor, pienso podríamos nosotros también expresar, lo que él en Lucas 23:46, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pasan dos cosas. Jesús vence en la cruz. Jesús en ese momento da la victoria, sabiendo que la esperanza de que el mal pronto acabará, y encomienda entonces su vida en las manos del Señor. Es decir, ciertamente no vamos a entender, pastor, o no comprendemos muchas cosas de lo que aquí sucede. Esto es el asunto de la maldad, el pecado, su misterio, sí nos hacen tener esas preguntas, pero nosotros podemos unirnos al clamor. ¿Hasta cuándo? Repito, con esperanza. Es decir, hay una esperanza, pastor. Cristo venció en la cruz. Correcto. Y con compromiso, encomendando nuestra vida en manos del Señor, pero también anunciando a otros que en Cristo hay paz, hay victoria, pastor. Amén. Y es que es una realidad, queridos hermanos, el mal es real, y ese es el problema del cristiano, el mal. Y a veces, bueno, hay que poner el contexto. Estamos hablando del amor de Dios. ¿Cómo un Dios de amor permite el mal? ¿Cómo un Dios de amor permite el sufrimiento? ¿Cómo un Dios de amor perfectamente bueno y amoroso se puede complacer o puede estar tranquilo con la existencia del mal? Y esa es la lección de esta semana. ¿Cómo un Dios de amor entonces puede permitir que el ser humano exclame: ¿hasta cuándo, Señor? ¿No? Incluso fíjense que lo que dice Malaquías, capítulo 3, llega un momento en que el pueblo de Dios llega a exclamar: Señor, ¿de qué sirve que guardemos tu ley? ¿De qué sirve de que andemos rectamente delante de usted si los malos andan como si nada y no les pasa absolutamente nada?
Y dice el texto bíblico, a partir del versículo 16, 15 y 16 de Malaquías 3, que el Señor hizo un registro, el libro de las memorias, ¿no? Con el propósito de hacer justicia. Queridos hermanos, el mal es real. Y ese es el problema que nosotros enfrentamos como cristianos, el mal. Y ¿saben qué, queridos? Mientras estemos en este mundo, sufriremos y no entenderemos el porqué de las cosas. Y en el siguiente tema, que es detrás de bastidores, vamos a abordar acerca de este asunto, que no entendemos, pero hay una respuesta que la Biblia nos enseña. Ahora, antes de poder ir a la pausa, queridos hermanos, mientras experimentemos este dolor, debemos nosotros tener esperanza y la certeza de que aunque podamos exclamar, ¿hasta cuándo, Señor? Cuando un familiar está grave y dices, es que él era muy bueno, él no hacía nada mal. O incluso, aunque tú digas, ¿hasta cuándo, Señor? Cuando estás pasando por una situación tan difícil, a pesar de que te bautizaste, a pesar de que te entregaste al Señor, aunque tú puedes experimentar, ¿hasta cuándo, Señor? Porque ya no puedo con ese sufrimiento, porque yo te estoy buscando, porque yo estoy haciendo lo recto. Queridos hermanos, Dios está al control. Dios está al control. Y vamos a abordar entonces en la siguiente parte, detrás de bastidores, qué es lo que está pasando, qué es lo que hay a través de varias historias. Una de ellas es la de Job. Así que vamos a una pausa, regresamos a Creciendo en la Palabra. Le invito para que en el cuadro de comentarios nos comparta. ¿Alguna vez usted ha dicho, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Alguna vez ha exclamado de dolor? ¿Por qué permites esto, Señor? Escríbalo en el cuadro de comentarios. Y si quiere compartirnos el por qué, déjelo allí para que también podamos unirnos en oración por ese dolor que quizá está experimentando. Regresamos, estás en Creciendo en la Palabra. El mundo en el que vivimos está lleno de desafíos que afectan nuestra mente y nuestro corazón. Las presiones diarias, el estrés constante y las incertidumbres nos empujan a límites que a menudo no sabemos manejar. En este contexto, cuidar nuestra salud mental y emocional se convierte en una necesidad fundamental, no solo para sobrevivir, sino para vivir con propósito y plenitud. El libro Vivir con Esperanza, 7 claves para mejorar tu salud mental y tu inteligencia emocional, es una guía esencial para estos tiempos. En sus páginas encontrarás herramientas prácticas para enfrentar los retos más comunes de la vida: manejar el estrés, superar la ira, perdonar y descubrir el poder transformador del optimismo y la esperanza. Este libro no solo te ayudará a transformar tu mente, sino también a sanar tu corazón y fortalecer tu espíritu. Es un recordatorio de que, incluso en medio de las dificultades, siempre hay esperanza. Y ahora, esa esperanza está a tu alcance. Estamos de vuelta y entonces en esta siguiente parte abordamos detrás de bastidores. Gracias por escribir en el cuadro de comentarios. Nos da mucho gusto el que usted esté escribiendo allí su punto de vista. Y podemos tener muchas preguntas, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿El por qué permites el sufrimiento? Podemos elaborar tantas preguntas buscando encontrar una respuesta. ¿Hasta cuánto tiempo persistirá el mal? O incluso cuánto tiempo habrá sufrimiento. Podemos presentar mucha perplejidad ante el problema y anhelar que la justicia de Dios sea revelada. Y hermanos, a través de la Biblia podemos encontrar diversas historias que también varios escritores de la Biblia pasaron por esa situación. Ya leímos a Habacuc, ya leímos Jeremías, hemos leído al salmista David, cómo diferentes salmos él mismo presenta una realidad. ¿Hasta cuándo, Señor? Y ante todas las preguntas que podamos hacernos con respecto a este asunto, Pastor Jesús, ¿qué respuesta tenemos de Dios ante estas exclamaciones de justicia, ante estas exclamaciones de que ya no puedo más? ¿Cuál ha sido la respuesta de Dios ante esta situación, pastor? Sí, pastor, gracias. Lo podemos ver quizás de manera más clara en el libro de Job. Básicamente la historia de Job se presta mucho para varios asuntos de los que estamos abordando, porque indudablemente a lo que usted y yo podamos estar pasando en esta vida, me parece que el patriarca Job
vivió y enfrentó escenarios mucho más desafiantes y mucho más críticos de los que nosotros nos toca enfrentar día con día. Es decir, pudiéramos decirlo quizás de manera más coloquial, ¿qué le vamos a contar a Job acerca de sufrimiento, no? Y es en esta interacción que la lección nos manda Job capítulo 38, en donde hay un diálogo que Job pide una audiencia, pide poder hablar con Dios, quiere explicaciones, tiene muchas preguntas que no puede contestar. Sus amigos le han dicho, mira, algo hiciste, por eso te está pasando esto. Job dice, yo no he hecho nada, pero no entiende lo que usted y yo entendemos como lectores al ver su historia miles de años después de que ocurrió. Él lo está viviendo en primer plano y él no sabe por qué está pasando eso. Y entonces este diálogo de Job capítulo 38 arroja un poco de luz sobre lo que estamos platicando, pastor, en donde Dios, en otras palabras, pero tal vez tratando de traerlas a nuestro tiempo, le dice, no hay mucha sabiduría en lo que estás diciendo, es decir, date cuenta que desconoces muchas cosas, y empieza a hacerle una serie de cuestionamientos. Le dice, cíñete, ¿verdad? Ponte ahí, acomódate, porque lo que te voy a preguntar no creo que tengas respuesta. ¿Dónde estabas tú? Le dice, y empieza a hacer varios cuestionamientos que Job no sabe cómo responder y dice que permanece mudo, permanece estático, permanece callado. Debemos partir de esta idea, mis hermanos, pastores, de que Dios es infinitamente superior a nosotros. Es decir, yo con mi mente finita, que aún las cosas terrenales, humanas, ya probadas, ya estudiadas, no logro comprender del todo, con mucha mayor razón no podremos entender aquello que es escondido para nosotros, aquello que únicamente Dios puede comprender con una mente infinita, con un entendimiento del pasado, del futuro, del presente y con las consecuencias que todos estos escenarios van a traer a nuestra vida. De manera que al asumir esa postura humilde, entendiendo mi condición como le toca a Job en esta conversación, me doy cuenta de que, en primer lugar, no lo puedo comprender del todo. Partamos de esa idea, tratar de explicar el sufrimiento humano y decir yo tengo la respuesta para eso sería una mentira en nuestra condición. Pero podemos también ver a lo largo de la Escritura y del entendimiento del desenlace de la vida de Job que Dios es un Dios misericordioso. Y aunque yo no entiendo cómo actúa, por qué permite ciertas cosas, por qué no termina con otras, sí me queda claro en el relato que este momento no es el fin de todas las cosas. Hay un futuro prometedor, hay una esperanza para aquel que permanece del lado de Dios, como Job al final fue restablecido y restaurado, nosotros tenemos esa misma esperanza de ser restaurados, de no quedar perplejos ante ese desconocimiento, sino finalmente saber que este problema del pecado, del dolor, del sufrimiento, será resuelto, será terminado y entonces nosotros recibiremos la recompensa en la vida eterna. Eso es lo que yo pudiera rescatar y lo que me gustaría dejar en la mente de nuestros oyentes acerca de ese quizás nulo conocimiento que podemos tener acerca del mal, pero la respuesta y de alguna manera el resultado definitivo que dará Dios con nuestra salvación, pastor. Sí, pastor, el ser humano llega a cometer un error cuando no entiende el porqué de muchas cosas y muchas veces llegan a sentar a Dios en un banco de acusados y lo declaran culpable de las cosas que les pasan malas, muerte, dolor, sufrimiento. Hay una canción muy popular ahí que si llegué a escuchar esta canción, tal vez relata ahí el pensamiento de muchas personas. Quiero leer solamente para que puedan ver. Miren cómo piensan. Un día alguien dejó escrito, debéis amar a vuestros hermanos. Quizá te olvidaste de los negros, de los indios y del que no es blanco. Eso lo dijo Jesús. Ante mis ojos todos son iguales, tanto los pobres como los ricos. Por eso mueren tantos niños de hambre y a otros les sobra para armas de combate. ¿Dónde estabas tú cuando cayó la bomba en Hiroshima? ¿Dónde estabas tú en la guerra de Vietnam? ¿Dónde estabas tú cuando morían de hambre en Etiopía? Este autor es un irrespetuoso con Dios. Sí, claro. Job preguntaba algo similar, pero era respetuoso, ¿verdad? Pero estas estrofas es el pensamiento, pastores, de muchas personas que no entienden el porqué de las cosas y, repito, sientan a Dios en el banco de acusado y lo declaran culpable de las cosas que está pasando. Pero me gusta lo que responde después Job, cuando Dios le dice, pues, ¿tú qué hablas si no conoces las cosas? Y él luego, en Job 42:3, él responde, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto,
Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Ciertamente, pastores, hermanos, como ya lo dijo el pastor Jesús, nosotros no entendemos muchas cosas, pero el hecho de que no tengamos las respuestas de muchas cosas no quiere decir que tengamos un Dios bondadoso. Ciertamente el Señor podría darnos esa respuesta, pero debemos confiar en la bondad del Señor, sabiendo que el Señor, nuestra vida está en sus manos, que el mal pronto terminará. Así que Job lo entendió al final, pastor, también. Muchas gracias, pastor. Entonces, queridos hermanos, esta situación es bastante compleja, hay cosas que no vamos a poder entender, pero a la luz de la experiencia con Job nos da una vista de que somos limitados, hermanos. Nuestros pensamientos son muy limitados. No podemos entender el porqué de las cosas. Muchas veces me he puesto a pensar, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a Moisés, que él llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida y no entró. Y podemos decir, pero ¿por qué? Si él era Moisés, era un profeta, fue un libertador, pero Dios tenía otro plan. Incluso una vez Jesús dijo, ¿no? No lo entenderás ahorita, pero lo entenderás después. Y esa frase, lo entenderás después, tiene que ver mucho con lo que el salmista presenta en el Salmo 73. No sin antes mencionar lo que dice Isaías 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Salmo 73, Pastor Jesús, también nos lleva a una experiencia con David, misma situación, misma respuesta, y hasta que él experimentó algo. ¿Y qué fue lo que experimentó David para poder entender el porqué a veces de las cosas? Sí, sí, gracias, pastor. David lo menciona en diferentes momentos. Vimos ya también a Job, hay otros relatos del Antiguo Testamento, y nosotros, usted y yo, podemos de repente haberlo preguntado, ¿no? ¿Qué diferencia hay si mi compañero de trabajo no tiene temor de Dios, no hace las cosas que yo trato de guardar, pero le va bien, y cuando yo trato de hacer las cosas bien me va mal? ¿Qué lógica hay en eso? Entiendo, y sigamos bajo el punto que mencionaba el pastor Isaí, de este desconocimiento general que tenemos de tantas cosas del mundo espiritual, del mundo material. Leamos lo que dice el Salmo 73. Voy a empezar en el versículo 1 y 2. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice David, Asaf, que es el autor de este salmo, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y empieza a hablar más, no voy a leer todo el salmo, pero empieza este tipo como de queja, de cuestionamiento, ¿por qué a estas personas les va bien si hacen lo malo? Y llega finalmente a lo que ya introducía el pastor Santos, en donde él se da cuenta y entiende, o por lo menos algo le hace lógica en su razonamiento, en la cuestión y observación que está haciendo de este mundo. Dice en el versículo 17 del Salmo 73, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Es decir, al entrar en la casa de Dios, al tener un acercamiento al santuario de Dios, que sabemos es un símbolo del plan de salvación completo para la humanidad, entonces el autor comprende y dice, bueno, es que ellos van a tener un fin diferente. Correcto. Y ya lo decía el pastor Isaí, nosotros podemos observar la vida de Moisés. Yo siempre pongo, pastores, en mis iglesias el ejemplo de Esteban, el ejemplo de Moisés. Si esperamos ver las recompensas de Dios en este mundo en su totalidad, con un buen trabajo, con una buena casa, no enfermándonos y cosas que podemos palpar en esta primera realidad que entendemos, entonces a nuestra perspectiva, personajes como Esteban, como Moisés, no les fue bien, es decir, fracasaron humanamente. Esteban, tratando de predicar la palabra de Dios, creyendo en Jesús, tratando de ser testimonio, muere lapidado. Es decir, lo último que él ve son piedras cayendo sobre su rostro ensangrentado, y eso no parece ser un buen fin para un hijo de Dios.
Sin embargo, a la luz de la eternidad, de un relato más amplio y un paréntesis que estamos viviendo en este gran conflicto, entendemos que su recompensa iba más allá de una buena vida terrenal. Tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con el fin de sus días, como dice el salmista, comprendí el fin de ellos. ¿Hacia dónde nosotros estamos catapultando nuestra mirada y fijando nuestro pensamiento? Si únicamente en las cosas terrenales, ciertamente parecerá injusto, pastores, hermanos. Si podemos creer y llevar más allá nuestro entendimiento de la realidad de acuerdo al relato bíblico, entonces comprendemos que este mundo es pasajero, que es algo temporal y que también el mal es algo temporal que finalmente va a concluir, no va a perdurar por la eternidad, pues será aniquilado cuando Jesús finalmente termine y culmine este proceso en el que estamos Amén. nosotros viviendo. Amén, qué interesante, pastor. Y aquí me gustaría a mí enfatizar esto último que dijo el pastor Jesús. A lo mejor lo podemos resumir así. Mientras David se preguntaba, se quejaba, se cuestionaba de cómo veía él el mundo, en resumen, él podría decir, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzaladas. Tan torpe era yo que no entendía. Luego entiende el asunto del santuario. Y aquí yo quiero enfatizar, pastor, que nosotros tenemos, y gloria a Dios por esto, porque en nuestra iglesia, nuestra doctrina, el asunto del santuario, pastor, es claro, lo podemos entender, animar a que lo sigamos estudiando, porque ahí es clave para entender, pastor, el asunto del mal, pero también nuestra esperanza, pastor. Dios es un Dios justo, nos revela sus planes de amor y misericordia. Luego que David entiende eso, él cambia totalmente su perspectiva. O nosotros hoy podemos hacer esto, pastor, entender el asunto del santuario, estudiarlo, ver cómo refleja luz sobre el misterio del pecado, pero sobre todo nos ayudará a prepararnos, pastor. Amén. Repito, sabiendo que tenemos un Dios justo y misericordioso. Amén. Hermanos, debemos convivir, debemos aprender a convivir con muchas preguntas que no tienen respuesta. Tenemos que aprender a convivir y mientras estemos en este mundo, ya lo vimos con Asaf, ya lo vimos con David, ya lo vimos con Habacuc, ya lo vimos con Jeremías, ya lo vimos con Isaías, con Job. Los pensamientos de Dios no son igual a los nuestros. Y Dios sabe el porqué de las cosas. Dios sabe el porqué de las cosas. Y me gustó lo que leyó pastor porque precisamente él dijo, ¿no? Se llenó de amargura mi alma. Mientras el querer tener una respuesta a cosas que están pasando y como un Dios de amor, claro, nos vamos a llenar de amargura. Incluso el mismo Asaf dijo, era como una bestia delante de ti. Porque llegó un momento en que pues, él no entendía hasta que se acercó al santuario, como lo mencionó pastor, él entendió el porqué de las cosas y termina diciendo el versículo 28 del Salmo 73, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Así que, queridos hermanos, no podemos entender y debemos aprender a vivir con nuestras limitaciones, el porqué de las cosas, el porqué de hasta cuándo, Señor. Tenemos que aprender a convivir con esas preguntas y mientras esas preguntas no sean contestadas, nuestra fe debe llevarnos a acercarnos al Señor. Lo entenderemos después, como Esteban, como Moisés, que ahora nosotros lo entendemos, el porqué del accionar de Dios, pero todo tiene que ver con un plan maravilloso. Termino diciendo lo que dice Isaías 57:1. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Ese pasaje muchas veces me ha tocado leerlo cuando alguien está sufriendo, cuando alguien muere de una manera injusta. Y aunque no entendamos el por qué, dice la Biblia que los piadosos mueren y no hay quien entienda que son quitados para librarlos del mal. El día de ayer precisamente visitaba una persona, 56 años, con cáncer, sufriendo. Y el por qué, la pregunta fue, ¿por qué si no hacía nada malo, me portaba bien, no tenía ningún vicio? ¿Por qué? Bueno, hay preguntas que no tienen respuesta, pero es Dios quien está al control. Qué maravillosa lección, ¿le parece? Comparta con nosotros sus comentarios, por favor, comparta. Queremos leer qué está aprendiendo de esta lección y queremos quiero que quede claro, como lo han compartido los pastores, que Dios está al control. Nuestros pensamientos son muy diferentes a los de Él, pero Dios está al control. Vamos a una pausa, ¿les parece? Regresamos a Creciendo en la Palabra y regresamos vamos al último punto, que es la libertad de elección. No somos islas. Solos no somos suficientes.
Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida y esta es nuestra misión. Estamos de vuelta, queridos hermanos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a abordar entonces el último tema, que es la libertad de elección. Gracias por escribir en el cuadro de comentarios. Gracias. Póngale pausa, escriba, comparta qué es lo que está aprendiendo, cómo Dios nos está hablando a través de esta lección número 7. Y por mucho que no comprendamos acerca de los caminos del Señor, mientras no comprendamos los pensamientos de Él, las Escrituras nos revelan precisamente cómo podemos ayudar a abordar el problema del mal. Y para ello hay una pregunta para el pastor Jesús. ¿Cómo un Dios de amor, pastor, un Dios de amor, ese Dios que servimos, nuestro Dios Jehová de los ejércitos, permite el mal? Para tratar de buscar una respuesta, que ya dijimos que no lo vamos a poder entender, pero si alguien nos pregunta, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Qué respuesta tendríamos para dar, pastor? Es una pregunta difícil, pastor. Como bien lo ha dicho, no hay una respuesta clara o única, pero a la luz de la Escritura nos permite abordar uno de los temas que más es recurrente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y es la capacidad de que usted y yo podamos escoger. Hay diferentes momentos clave en la Escritura donde se pone delante del creyente, delante del pueblo de Dios, delante del cristiano, por lo menos dos opciones. Y lo podemos escuchar o conocer más como la teología de los dos caminos. Siempre tenemos la oportunidad de escoger hacer lo correcto, hacer el bien, agradar a Dios, y también se pone delante de nosotros la oportunidad de ir en pos de otras cosas. Esto quizás es claro cuando Josué valientemente dice, miren, si les parece bien ir en pos de otros dioses, si no quieren servir a Dios, adelante, pero en mi casa y yo serviremos a Jehová. Cada uno de nosotros tenemos que comprender y partir de esta idea, que tenemos la oportunidad de escoger. Y pensando en esto, en la pregunta que hace el pastor y que nos podemos hacer nosotros en diferentes momentos de nuestra vida, ¿por qué Dios lo permite? La palabra clave ahí es permite. Dios no lo provoca. Dios no avienta maldad o castigo sobre sus hijos de una manera indiscriminada. Dios permite muchas veces que nosotros atravesemos ciertas circunstancias, y varias de esas ocasiones tienen que ver con la propia libertad de elección que ya hemos nosotros tenido abiertamente. Es decir, Dios permite que yo escoja alimentarme bien o alimentarme mal. Él no viene y baja y me prohíbe cierto tipo de alimentos o me los quita de mi mesa. Eso me corresponde a mí. Pero cuando unas consecuencias de una mala alimentación vienen a mi vida, entonces Él permite que yo lastimosamente pase por esas consecuencias. De manera que la libertad de elección que nos es entregada a nosotros como seres humanos, muchas veces es de donde surgen varias de las situaciones que enfrentamos día con día. Podemos verlo y tratar de ir rápidamente, a manera de resumen, con el origen del pecado, con el origen del mal. Es decir, había un querubín, un ángel, ¿verdad?, especial, hermoso por lo que dice la Escritura, un ángel exaltado, en una posición buena en el cielo, pero que él de repente tiene algo en su corazón que pretende arrebatar el trono de Dios y quiere la adoración de Dios. Y este ángel es lo que ahora conocemos como Satanás. La toma de decisiones equivocadas que él realiza por la libertad que le es puesta es lo que termina haciendo que él sea arrojado al abismo o a la tierra, donde tienta a Eva y posteriormente a Adán, enfocando o englobando la raza humana en su totalidad. De forma que también Adán y Eva tienen en un momento la capacidad de elegir
sobre aquello que Dios anticipadamente ya les había aconsejado que no hicieran. Pero ellos deciden tomar una decisión propia y entonces optan por hacer caso o ceder a esta tentación que presentaba la serpiente, que era el simbolismo o poseída por Satanás. De forma que nadie obligó a Adán y a Eva para hacer eso, pero tampoco ellos únicamente tenían la opción de hacer lo correcto. Si usted y yo fuéramos una especie de robots, pastores, hermanos, que únicamente estuviéramos programados para hacer lo correcto, para hacer el bien, no podríamos experimentar, de acuerdo a lo que dice C.S. Lewis, el amor, el gozo, la bondad, porque no tendríamos elección. No podríamos nosotros saber lo que es decidir ir por un camino por obediencia, por amor, por respeto, si no tenemos también la capacidad de irnos por el otro camino de desobediencia. Es decir, Dios, al crear seres pensantes, inteligentes, sean sus ángeles, sean sus hijos, quizás incluso criaturas de otros mundos, puso y pone en nosotros la capacidad de tomar decisiones para que conscientemente y abiertamente podamos decidir si amarle o no, si amarle o no. Y fíjate, pastor, que la misma lección presenta, la narración de la caída muestra cómo el enemigo se valió del libre albedrío de Adán y Eva para introducir el pecado y el mal en la historia de nuestro planeta. O sea, el enemigo que conoce bien todo el asunto, él tomó una decisión, y yo siempre he hecho la pregunta, y vamos a volver a hacerla. Pastor, ¿por qué el Señor no eliminó al enemigo, en este caso a Lucifer, si sabía que iba a introducir el mal? Sí, se ha dicho mucho al respecto y creo que es una pregunta muy, muy natural, ¿no? ¿Por qué permitió eso? Si él sabía el desenlace y sabía lo que nos iba a provocar, ¿por qué no lo elimina desde ahí, no? Hasta por qué creó a Adán y a Eva si sabía también que iban a fallar, ¿no? Sí, y me parece, pastores, que esta Bueno. pregunta o esta interrogante es como muy repetitiva en todo el relato bíblico, ¿no? Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, ¿por qué permite, no? Jesús sabía que algunos no iban a creer y que solo lo seguían por conveniencia, ¿por qué permite? De manera que el Señor nos deja en claro que siempre va a respetar lo que usted y yo decidamos, aun cuando eso nos lleve lejos de su presencia. Y fíjese, pastor, que viene a mi mente otra vez la historia de Job, que él no sabía nada, pero en todo momento, a pesar de todo lo que pasó, dice ahí el capítulo 2, que nunca pecó con su boca. Él decidió, a pesar de que había sufrido por la esposa, por la muerte de sus hijos, porque había perdido toda la riqueza, como que también estaba leproso, él decidió adorar a Dios, no pecar, libre albedrío, libre albedrío. Entonces, pastor, el problema del mal es el mal uso del libre albedrío. Entonces, pastor Oscar. Sí, pastor, por cuanto tenemos a un Dios amoroso, es necesario que exista el amor para que haya libertad. Tenemos un Dios amoroso que por eso somos libres. Pero como usted lo ha dicho, el mal uso del libre albedrío es la causa del mal. Es decir, las enfermedades, como lo dijo el pastor, las guerras, el dolor, el sufrimiento, es la consecuencia de nuestras malas decisiones, de que somos libres, pastor. Mire qué interesante, mientras Dios nos ama tanto y nos ha dado libertad, alejarnos del Señor hace que nosotros tomemos malas decisiones. Pero una relación con el Señor de obediencia nos cubre, nos protege de a lo mejor tener un mal uso del libre albedrío. Por ejemplo, Santiago, él escribe que tenemos la ley de la libertad, es decir, Dios en su amor, de que nosotros somos libres, creó una ley que nos protege, nos cubre, pastor, mientras nosotros obedezcamos al Señor, nos va bien. Salirnos de esa ley, de eso, hace que nosotros hagamos un mal uso del libre albedrío, pastor, y es entonces que vienen las consecuencias a las cosas malas, pastor. Dios es amoroso, y mientras estemos con Él, pastor, nos va a ir bien, pero no es originador del mal. Es nuestro mal uso del libre albedrío. Correcto, y el pecado es un intruso, ¿no? Sí, Menciona la lección que el pecado es un intruso, y a veces podemos preguntar, es que ¿por qué murió mi familiar que era tan bueno, que no le debía nada a nadie? ¿Por qué Dios permitió? A veces, hermanos, hay que entender, la gente mala, que no teme a Dios, alejada del Señor, pues se convierten en instrumentos de Satanás. Entonces hay que entender que el pecado, hermanos, no es Dios el creador, el originador del pecado, gracias, sino más bien es el mismo enemigo es el mismo ser humano que por su mal uso del libre albedrío,
podemos ser instrumentos del enemigo. Incluso Elena de White dice, Adán era un agente moral libre, pero abusó de su libertad. Eso aparece en el manuscrito 132, escrito en 1902. Adán abusó de su libertad, se dejó dominar por el apetito. Por desobediencia perdió su inocencia, por su propio libre albedrío se convirtió en pecador, separándose del favor de Dios. Como también dice, ¿no? Es imposible explicar el origen del pecado y dar una razón de su existencia. Sin embargo, se puede entender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y la benevolencia de Dios en su modo de proceder con el mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Escrituras que el hecho de que Dios no fue nada responsable de la aparición del pecado, de que no hubo retención arbitraria de la gracia divina, ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar al surgimiento de la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es misterioso e inexplicable. Excusarlo equivale a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa para ello o mostrar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Nuestra única definición del pecado es la que da la palabra del Señor. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en la guerra contra la ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. Eso aparece en el libro del conflicto de los siglos, página 547 y 548. Entonces, el origen del pecado tiene que ver con el mal uso de nuestro libre albedrío. El mal uso. ¿Por qué pasan tantas cosas? Es por el mal uso del libre albedrío. El ser humano ha decidido alabar a Dios como también ha decidido alejarse de Él. Y por ende, mientras uno se desaloja del Señor, se aleja de Él, pues empieza a sembrar muchas cosas. Dice la misma escritora Elena de White, mente desocupada, taller de Satanás. Ahora, Pastor Jesús, ¿cómo podemos aprender a confiar en Dios? Sí. En su bondad, ¿cómo podemos aprender a confiar en ese Dios de amor a pesar del mal que vivimos en nuestro mundo? ¿Cómo podemos aprender a vivir, pastor? Sí, gracias, pastor. Yo creo sinceramente que el gran factor que arroja no solo la religión, la vida espiritual, sino nuestra relación con Dios, algo vivo, algo real, es la esperanza. Es la esperanza. Si nosotros vamos a Romanos 8:18, pastor, dice la palabra de Dios, Pablo aborda este tema y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, sí, muy probablemente en este mundo no vamos a encontrar explicación a todo, va a haber injusticias, va a haber personas buenas que reciban consecuencias de situaciones que desconocemos, o a haber personas malas que aparentemente les vaya bien, pero cuando llevamos nuestra mirada, como dice Pablo, a otro tiempo, cuando entendemos y creemos en la resurrección y en el fin del pecado y en la segunda y tercera venida de Cristo Jesús a esta tierra, entonces dice Pablo, cuando esto suceda, las aflicciones, los malos momentos, las enfermedades y cualquier otra circunstancia desfavorable que nos haya tocado pasar aquí, no es comparable con la gloria venidera que nosotros hay manifestarse. Hay una gema de Elena White que aborda este mismo asunto. Y la voy a parafrasear, no la traía preparada, sin embargo viene a mi mente. Ella dice que en ese momento entenderemos y exclamaremos qué poco nos ha costado. Qué poco nos ha costado, dice Pablo, no se compara aún lo peor que podamos vivir aquí con lo que vamos a ver allá en la gloria venidera. Así que yo hago una invitación, pastor, y creo que sería una respuesta poder llevar nuestra vida cristiana con una esperanza bien cimentada en la palabra de Dios y saber que todo esto es pasajero, mis hermanos. Sí, aún lo que usted está viviendo en este momento y las situaciones desfavorables que pueden estar rodeando su familia, su iglesia, su propia vida, han de terminar cuando Cristo Jesús por fin venza al enemigo caído que ya está vencido en la cruz del Calvario, y nada de esto tendrá comparación con lo que Él está preparando para nosotros. Amén. El clamor que resonaba cuando empezamos a estudiar la lección, ese ¿hasta cuándo? Se ve respondido con la esperanza también, pastor, que encontramos en Apocalipsis 21, 3 y 4, donde dice aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, Jesús, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y la promesa, pastor, enjugará Dios toda lágrima de los ojos, ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor,
porque esas cosas habrán pasado. El clamor ¿hasta cuándo? Se ve respondido en esta promesa. Hay una esperanza que tenemos, mis hermanos. Esa esperanza de este mundo en el que vivimos, de maldad, de pecado, que es un misterio como lo hemos estudiado, nuestros ojos deberían de estar fijos a la promesa que hizo el Señor. Jesús viviendo con sus hijos, a los que fueron fieles, los que obedecieron con gozo, los que aún a pesar de las dificultades, pastor, aún a pesar del mal que vivimos en este mundo, se mantuvieron fieles, con ellos vivirá Jesús, y entonces ya no habrá, de lo que aquí pasamos o aquí sufrimos, habrán acabado. Amén. Qué maravilloso. Incluso es nuestro versículo de memoria, ¿no? Sí, sí. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, lo decíamos hace un momento atrás, hay que aprender a vivir con muchas preguntas que no tienen respuesta. Pero nuestra fe debe estar bien cimentada. Pastor Jesús, ¿qué mensaje le daría a los maestros al terminar esta lección para que enseñen y enfaticen en su clase de escuela sabática? Sí, pastor, gracias. Mis hermanos, sin duda este repaso de lección habrá preguntas, habrá comentarios que de repente no sabremos responder con exactitud, pero hay una idea general que me gustaría que tuviera usted en mente, que pudiera notar, y eso puede arrojar un poco de luz a lo que esta semana estamos estudiando. Y esto es, mis hermanos, que ante el cuestionamiento de un mundo entero de por qué Dios permite la maldad, si nosotros quitamos a Dios de la ecuación, no desaparece el mal tampoco. Es decir, ¿por qué lo permite? ¿Por qué Dios deja que los niños vayan a la guerra? ¿Por qué Dios deja que las personas mueran de hambre? Si usted quita a Dios de la jugada, no desaparece el mal, pero sí aniquilamos la esperanza. Si nosotros quitamos a Dios de la ecuación, va a seguir la maldad, va a seguir la injusticia, pero quitamos y amputamos la esperanza. El culpar a Dios no soluciona nada de la realidad que nosotros enfrentamos como seres humanos. Maneje esta idea con su clase, mis hermanos, y creo que esto podrá arrojar un poco de luz a la realidad inmediata que nos toca vivir y a la comprensión de este tema tan complejo, pero que nos llena también de esperanza en un mundo mejor. Amén. Le agradecemos, Pastor Jesús, gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias, pastor. Y Pastor Oscar, ¿cómo resumiríamos esta lección? Sí, pastor, el asunto del pecado, de la maldad, sigue siendo un misterio, ¿verdad? Cuando Jesús venga podremos entenderlo mejor. Así lo decía Job también, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Es decir, pastor, poner nuestra vista en eso que está mal, nos vamos a amargar, como decía el salmista, nos vamos a amargar, va a haber como pulsadas en el corazón. Sin embargo, nuestra vista puesta en Jesús, como lo vimos, y también animar al estudio del asunto del santuario, pastor, abrirá nuestro entendimiento de que aún en un mundo de pecado tenemos la esperanza. También de saber que aquí, aún inclusive en este mundo de dolor, vale la pena, pastor, luchar y vencer. Amén. Pastor Oscar, le agradecemos también por haber pastor. estado con Un nosotros. placer. Bueno, hermano, llegamos al final entonces. Maravillosa lección, ¿no cree? Ha sido una lección bastante motivadora, muy enriquecedora esa lección de escuela sabática. Y yo termino diciendo lo que dice Malaquías 3, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Vea, las palabras contra mí han sido violentas, dice el Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? Que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Maravilloso versículo de la Biblia de Malaquías 3. Note, no entendían, clamaban, exclamaban, buscaban justicia, se quejaban, pero Dios dice, escuchen, número 1, hay un libro de memorias, yo estoy anotando todos los sufrimientos y yo voy a hacer justicia, yo voy a actuar. 2, ustedes van a ser mi especial tesoro. 3, los voy a perdonar. Y 4, dice, habrá diferencia, en el fin de todo, habrá diferencia entre el que sirve a Dios
del que no lo hace. Mantengámonos fieles. Mantengamos nuestra esperanza firme en el Señor. No olvide eso, hermano. Acérquese, como dijo Asaf, acérquese al Señor. Acérquese como Job lo hizo también y entenderá muchas cosas que no comprende. Y aprenda a vivir sin respuestas. Porque Dios nos va a dar una respuesta cuando Él venga en gloria y majestad. Gracias. Gracias, llegamos al fin de entonces de este espacio. Le invitamos para que la próxima semana nos acompañe en la lección número 8, Libre Albedrío, Amor y Providencia Divina. Le mandamos un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros en Creciendo la Palabra, por escribir en el cuadro de comentarios. Y si Dios lo permite, nos encontramos entonces la siguiente semana. Gracias. Dios les bendiga.